Seguimos explorando los avances científicos y los desafíos de nuestros investigadores y colaboradores en esta tercera temporada de Conciencia. Conoceremos a fondo los grantees apoyados por nuestro programa, descubriendo así al humano detrás de la ciencia. Probablemente hayas oído hablar de las bacterias buenas y la importancia de consumir yogur. Pero, ¿qué hay detrás de estas recomendaciones? Nuestro cuerpo alberga billones de microorganismos con 10 veces más bacterias que células. Estos microbios no solo ayudan a la digestión, sino que también influyen en nuestro metabolismo y producen vitaminas esenciales. Además, el estudio del microbioma ha revelado sorprendentes conexiones entre estas comunidades microbianas y nuestra salud general, desde su impacto en nuestro sistema inmunológico hasta su correlación con el envejecimiento. Soy su host, Andreika Maldonado, directora del Research Grants Program, y en este episodio exploraremos cómo el microbioma afecta nuestra salud y cómo su estudio puede ofrecer nuevas estrategias para mejorar el bienestar y prolongar una vida saludable. Hoy nos acompaña la doctora Imilce Rodríguez Fernández, profesora del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y experta en este campo. Bienvenida, Imilce, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andreika. Feliz de estar aquí. Gracias. Quiero empezar rapidito. Sé que escuchamos un montón la palabra microbioma. Yo creo que ahora en las noticias y todo, siento que es como una palabra que hasta está a la moda. Quisiera que nos explicaras qué es el microbioma y por qué es importante para nuestra salud y el envejecimiento. Pues el microbioma lo podemos visualizar como esta comunidad de microorganismos. Son organismos que no podemos ver a simple vista. Eso incluye las bacterias, los virus, arquea y en algunos casos, pues, parásitos, por ejemplo, que son otro tipo de microorganismos también. Y en el cuerpo humano, este microbioma vive en distintas partes. Por ejemplo, en nuestra piel tenemos un microbioma específico, en nuestra boca, nuestro sistema gastrointestinal, incluyendo el intestino, y en las mujeres en la vagina. Entonces, todos estos lugares tienen unas condiciones ambientales diferentes y alberga grupos de microorganismos diferentes. Pero para la salud, en cuanto a la salud, es extremadamente importante porque estos microorganismos proveen, por ejemplo, vitaminas esenciales como vitamina K, ciertas vitaminas B, por ejemplo, que los humanos pues no pueden conseguir de otra manera. En adición, entrenan al sistema inmunológico, lo enseñan a reconocer lo que sería un patógeno versus una bacteria más buena que tiene, ¿verdad?, beneficios para la salud. Así que es esencial. Y otra cosa, ¿verdad?, es bien importante para la parte de digestión de alimentos. Así que sin los microorganismos y sin ese microbiota que está en estas distintas partes del cuerpo que mencioné, no podemos vivir, los necesitamos. Así que esa es una parte bien importante, ¿verdad?, de la salud. Y cuéntame, hablaste de arquea. ¿Qué es una arquea? Pues mira, las arqueas son también microorganismos, pero son bastante raros. Así que hay estudios de las arqueas que están más enfocados a nivel ambiental porque pueden producir metano, viven en condiciones ambientales extremas, como en lugares bien calientes, en el fondo del océano. Pero se ha reconocido que estos microorganismos que son parecidos a las bacterias porque son unicelulares, son solamente una celulita, pero tienen rasgos de las células más parecidas a las de nosotros los animales, así que están como entre medio, pero tienen unas características particulares y ahora mismo hay muchos estudios tratando de entender si nosotros tenemos un grupo de arqueas que también, ¿verdad?, viven en comunidad con las bacterias y otros microorganismos que mencioné, y si eso tiene alguna influencia en la salud. Así que eso es algo que se está estudiando bastante. ¿Y eso es lo mismo que arqueobacteria o no? Bueno, se dice arquea como el grupo y muchas veces antes pensaban que eran bacterias, entonces hay muchas veces yo que los recuerdo en la confunden. escuela que decían las arqueobacterias y entonces Exacto. que vivían en las profundidades del mar. Exacto. Y vivían en condiciones extremas. Ahora es arquea. Exacto. Y es que son como una mezcla de dos cosas. Y ese es el problema, que a nivel evolutivo ahora se reconoce, mirando el DNA de estos microorganismos, se reconoce que son diferentes. Entonces, antes no sabían... Le decían bacteria. Ajá, le decían bacteria porque no sabíamos nada. Entonces, pues, sí, ahora es un grupo aparte. ¿Y cómo este microbioma también es importante para el envejecimiento? ¿Cuál es la correlación que existe en ese ámbito? Sí, yo primero, antes de hablar de eso, quiero definir lo que es envejecimiento.
So, el envejecimiento, importante para los que nos escuchan y nos están viendo, que es envejecimiento. Sí, bueno, el envejecimiento es algo que obviamente todos estamos pasando por ello, es algo que no podemos evitar, pero es este problema muy complejo y es dependiente del tiempo. Sabemos que a medida, ¿verdad?, que vamos naciendo, vamos todos los días envejeciendo un poquito más. Suena triste, pero así es. Y lo que sucede con el envejecimiento es que lo podemos ver como este deterioro a través del tiempo a nivel celular. Nuestras células empiezan a perder función, esas células ya no forman esos órganos tan saludables y funcionales como se supone, y a la misma vez entonces si nuestros órganos no están funcionando correctamente, pues nuestro cuerpo tampoco funciona. Y algo importante del envejecimiento es que se ha encontrado, dos cositas. La primera es que los humanos estamos envejeciendo, la población mundial está envejeciendo, y para el 2050 se va a duplicar la cantidad de personas sobre 65 años de edad ¿verdad?, en el mundo. Y Puerto Rico ahora mismo somos el número 7 de los países más envejecientes a nivel del mundo. ¿Número 7? Número 7, sí. Tenemos una población bien grande. Es que salió un estudio, creo que era del censo el 2023 de la ONU, hicieron unas estadísticas y demostraron que Puerto Rico somos de los países más envejecientes. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que con el envejecimiento surgen un montón de enfermedades crónicas. Estamos hablando que simplemente por ser mayor ya tú estás más predispuesto a desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, algunos ciertos tipos de cáncer. Entonces, pues, literalmente el envejecimiento es el factor de riesgo más grande para estas enfermedades crónicas. Y la idea del campo es que, ¿verdad? Y esto es a base de muchos experimentos que se han hecho en organismos modelos. A partir de los 90 por ahí se empezaron a dar cuenta en los laboratorios que el envejecimiento era modificable, o le llaman plástico, que significa que tú puedes entonces alargar el largo de vida de un animal, simplemente cambiando un gen, dándole una dieta específica, dándole distintas drogas. Entonces esto abrió como, ¿verdad?, el campo a pensar en las posibilidades de que, pues si podemos alargar la vida en animales, a lo mejor esas cosas las podemos aplicar a nosotros los humanos. Así que eso es algo que ha revolucionado, ¿verdad?, este campo, que es relativamente nuevo, ¿verdad?, vamos a decir los primeros experimentos al final de los 80, los 90, y pues ahora la comunidad científica quiere encontrar esas intervenciones, esas cosas que hacen que los organismos envejezcan, ¿verdad?, saludablemente, que quiere decir que lleguen a viejitos, pero que no estén encamados, sino que sean unos viejitos funcionales y que puedan pues trabajar. Y bueno, imaginamos esto en animales, en organismos modelos, pero así también, ¿verdad?, traducir esa información a humanos. Y entonces me preguntaste del microbioma. Pues el microbioma es una de estas posibles intervenciones que la gente está explorando como para alargar el largo de vida de no tan solo animales en el laboratorio, sino de los humanos también. Pues un grupo interesante de seres humanos son los centenarios, que son humanos que viven sobre 100 años de edad, y se ha encontrado que el microbioma de estas personas es bien diferente al microbioma de envejecientes, vamos a decir 60, 70, 80, que tienen enfermedades crónicas. Y entonces ¿verdad? Y ellos también, además del microbioma, pues tienen otras cosas que son muy diferentes. Por ejemplo, tienen menos inflamación, menos estrés oxidativo, pero se ha visto ese factor. Y experimentos que se han hecho menos de una década, diría yo, la gente empezó a mirar, vamos a comparar ese microbioma de los centenarios, vamos entonces a hacer también experimentos en el laboratorio, donde ahora tenemos, por ejemplo, modelos de ratones de envejecimiento acelerado, donde este ratoncito, pues, como tiene esa mutación, pues envejece mucho más rápido, así que tiene un largo de vida corto comparado a un ratón normal. Así que lo que se ha hecho es que, ¿qué pasa si tú coges el microbioma de ese ratón que acelera rápido y se lo intercambias con el microbioma de un ratón saludable? Y lo que se ha visto sorpresivamente es que literalmente puedes extenderle el largo de vida a ese animal que estaba envejeciendo. Y esto sin medicamento. Y esto es simplemente intercambiando el microbioma, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso, verdad? Que es una de las preguntas. Eso se llama en inglés fecal microbiota transfer.
Y suena un poquito asqueroso, digo yo, siempre, que la gente se asusta cuando uno dice esto, y es algo que pasa en la clínica, y yo puedo explicar. En ratones, ¿verdad? En este caso, es que las heces fecales, porque, ¿verdad? La mayoría, y eso es algo que no expliqué al principio, pero la mayoría de las bacterias o la mayor abundancia y diversidad de este microbioma que estábamos hablando, vive en el intestino. Así que una de las maneras fáciles de colectar este microbioma es que, pues, dejas que produzcan las heces fecales y entonces colectas esas heces que están llenas de bacterias y otras cosas ¿verdad? En ese ambiente, y le transfiere eso a los otros ratoncitos. Los otros ratoncitos que están envejeciendo rápidamente lo consumen. Los ratones tienden a consumir las heces de otros ratoncitos, y entonces ahora ese nuevo microbioma popula, repobla el intestino de este ratón. Y con eso nada más han visto que ya ese ratón vive más. Y ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad?, que va más allá y conectando experimentos en ratones y conectando experimentos en humanos, es que mirando a los centenarios, personas que viven de 100 años en adelante, se han dado cuenta que hay siempre esta bacteria que se llama Akkermansia. Y lo que han visto es que, mira, estas poblaciones tienen esta bacteria. Pues si tú coges esos mismos ratones y ahora nada más le das esa bacteria como si fuese un probiótico, ese ratón también puede vivir más. Akkermansia municipal, así. Y pues inclusive la están vendiendo como un probiótico hoy en día, la puedes comprar, porque ha habido, ¿verdad?, estudios demostrando de que esta bacteria es bastante importante. Y, ¿verdad? Y valga la redundancia, todavía se está entendiendo cuál es el beneficio, cómo esta bacteria actúa, pero una de las cosas que sí se ve consistentemente es que baja la inflamación. Así que, ¿cuál es la relación? Pues literalmente de que se sabe que, y algo nos dije, que en el envejecimiento normal el microbioma cambia totalmente, que personas que viven más tienen un microbioma bien distinto, que se asemeja a un microbioma de una persona más joven, y que tú haciendo intercambios, experimentos en el laboratorio, ya tú puedes ver que tú puedes rescatar literalmente el largo de vida, ¿verdad?, de un animal simplemente cambiando el microbioma. Y esto entonces se va a estar explorando también me imagino que los humanos están bien interesados en ver cómo ellos pueden extender su vida. Exacto, y algo que mencioné es que esto Fecal Microbiota Transplant, o trasplante de microbiota fecal, eso se usa ahora mismo en la clínica para tratar condiciones de Clostridium difficile, que es una infección bien difícil de tratar, y lo hacen en humanos a través de enemas. Así que es algo que ahora la gente está explorando, no tan solo para ese tipo de infección que no tiene una buena cura, y que han demostrado que si haces esa transferencia de un humano saludable a una persona que está sufriendo esa infección y repobla ese intestino con esa nueva, ¿verdad?, microbiota diversa, que estamos hablando, ¿verdad?, de distintos tipos de bacterias en una abundancia normal, entonces ya eso te rescata muchos de esos fenotipos. Y ahora están tomando eso y tratándolo en otros tipos de enfermedades. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos años. Qué interesante. Y entonces, ¿qué son las células madres intestinales y cómo afectan este microbioma del que estamos hablando? Sí, pues las células madres intestinales también se conocen como células madres adultas. Usualmente cuando uno escucha célula madre, uno piensa en una célula de un feto, ¿verdad? De un embrión, ¿verdad? No de un feto, pero de un embrión que está en formación. Pero estas no son las que estoy hablando. Estoy hablando de unas células que nosotros ahora mismo tenemos, nuestras células madres adultas, en nuestros tejidos adultos. Y esas son las encargadas de regenerar el tejido. Por ejemplo, en la piel nosotros tenemos células madres que a medida, ¿verdad?, que hay pérdida de células muertas, que siempre dicen estás perdiendo células muertas de la piel, ahí hay una población de células madres que está regenerando. Al igual que cuando nosotros comemos, es normal que nosotros todo el interior, ¿verdad?, del intestino, de ese epitelio, pierda células. Entonces las células madres tienen una capacidad de dividirse y de generar estas células especializadas, vamos a decir así. Entonces, las células madres hacen eso, son extremadamente importantes, y casi todos nuestros tejidos tienen células madres adultas. Yo me enfoco por ejemplo, en el intestino, y tiene una relación bien directa con el microbioma y también con el envejecimiento, porque se ha visto que con el envejecimiento las células madres pierden funcionalidad.
lo que significa es que ya no se dividen como se supone. Cuando se dividen, no se dividen. Están viejitas, literalmente, exacto. Entonces, las células pues pierden, se vuelven como, vamos a decir, locas. Entonces ya no saben ni quiénes son, se dividen, no era lo que se tenían que dividir. Entonces, como eso afecta literalmente tu intestino y afecta eventualmente la barrera intestinal, porque las células en nuestros tejidos están súper pegaditas. Y eso crea una barrera, ¿verdad? Como si fuese una pared de bloques que está pegados unas a las otras para no permitir el paso de lo que tú te comes, que está dentro del lumen del intestino, y que pase al interior, ¿verdad? Alrededor de tus órganos. Así que eso es lo que se llama el leaky gut, cuando se separan esos bloquecitos que estás explicando. Uh-huh. Ese es el famoso leaky gut, que mucha gente... ¿Qué humano, es el leaky gut? Ajá. Pues el leaky gut es exactamente lo que estaba explicando. Es eventos que pasan en tu intestino, muchos de ellos a raíz de inflamación, ¿verdad?, crónica, donde esos bloques que forman tu pared intestinal se empiezan a separar. Hay proteínas que están uniéndolo. Exacto, se separa y ahora hay un huequito y literalmente lo que te comiste o, ¿verdad?, bacterias que sabemos que ahora viven, ¿verdad?, en nuestro intestino, empiezan a cruzar la barrera y a inflamarte, ya sea, ¿verdad?, tu zona abdominal. Y eso es algo bien interesante porque uno lo puede medir, ¿verdad?, en distintos organismos y estudiar la relación del microbioma y cómo tener un microbioma inflamatorio te puede resultar, ¿verdad?, en ese leaky gut que estábamos hablando. Sí, así que todo se conecta. Claro. Uh-huh. ¿Y qué avances recientes han habido de cómo el microbioma afecta el envejecimiento y la salud? Pues yo creo definitivamente alrededor de cosas que ya he mencionado, pero yo creo que de los avances ahora del microbioma, la salud, el envejecimiento, yo creo que hay un empuje por entender qué estas bacterias están haciendo. Y con la idea, ¿verdad?, que entender después, llevar quizás a la clínica, llevar quizás a desarrollar un producto que pueda ser comercializado y decir, ok, pues mira, si esta es la combinación de bacterias, vamos a decir, los famosos probióticos, que son bacterias consideradas buenas, porque reducen la inflamación, reducen el estrés oxidativo, son antiinflamatorias. ¿Qué es el estrés oxidativo? Esa es una buena pregunta, pero mira, lo voy a simplificar en arroz de habichuela y no me voy a ir en súper la química, pero la manera que lo pueden quizás visualizar es varias cositas. Una de ellas es que nuestras células tienen la capacidad, imagínense en el intestino, hay unas células que están tratando de defender de que patógenos o células malas y que te van a causar enfermedades no crucen, ¿verdad?, esa barrera y se queden en el lumen con la comida, ¿verdad?, o con los desechos ya si estás casi en el colon. Entonces, el estrés oxidativo es una capacidad que tienen las células de generar, imagínense, agua oxigenada. Literalmente son radicales libres de oxígeno donde reaccionan con otras, oxidan, ¿verdad?, otras proteínas y las dañan. Entonces, eso es un mecanismo bien básico que nuestras células tienen para protegerse de microorganismos dañinos. Esa es una. Pero también las bacterias pueden generar su propio estrés. Tienes literalmente una batalla en tu intestino donde está todo el mundo tirando equivalentes de agua oxigenada para mantener... Peleando todo el mundo. Exacto. Entonces, imagínate, si tienes demasiada agua oxigenada ahí por mucho tiempo, pues eso no es bueno para tu tejido, porque tu tejido también es como tirar bombas y no lo estás tirando, ¿verdad?, específico. Simplemente estás tirando una bomba y todo lo que está ahí se fue. Claro. Las células buenas, las células malas, bacterias y todo. Pues ese estrés oxidativo, pues literalmente si estás teniendo, ¿verdad?, esas moléculas, ¿verdad?, de oxígeno que están reaccionando con un montón de macromoléculas, estamos hablando con DNA, con proteínas, te las daña, pues entonces daña las células. Entonces, imagínate, tienes un intestino que está dañado, que entonces viene y recluta el sistema inmunológico, el sistema inmunológico trata de... entonces se te forma un revolú que eventualmente, ¿verdad?, te puede afectar la función. Así que eso es en palabras en arroz habichuela, el estrés oxidativo. Y... ¿por qué decides enfocarte en el microbioma? Quiero ir hacia atrás y hablar un poco más de estos comienzos de Imilce, ¿cómo llegas al microbioma? ¿De dónde te crías? ¿Por qué decides estudiar esto? Háblame un poquito de esa parte. Bueno, yo soy nacida en Ponce, criada en Guayama toda mi vida. Me fui a estudiar primero en la UPR de Ponce, mi familia son ponceños,
Y luego hago 2 años ahí y luego en esos tiempos, en la UPR de Ponce no se terminaban los bachilleratos. Yo creo que ese año cuando yo me fui era la primera vez que se terminaban. Así que tú tienes que transferirte. Decido por el Colegio de Mayagüez, la UPR de Mayagüez, porque tenían un programa de microbiología industrial. A mí me llama mucho la atención la parte de las bacterias, desde, ¿verdad? Venía desde una, vamos a decir, si damos un poquito para atrás, la típica historia de que me gusta la biología, me gustan las ciencias, por lo tanto quiero estudiar medicina. Como, ¿verdad? La ignorancia que uno no sabe que hay otras oportunidades. Entonces, pues, entro a la universidad en Ponce y digo, mira, pues yo quiero estudiar medicina, que era lo que sabía que se podía hacer. Y la profesora me dice, oye, pero haz investigación. Y mi primera investigación fue en microbiología, en el lab de Dr. Gary Toranzo, que todavía está en la UPR de Río Piedras, en mi departamento en biología. Y me abrió en la mente a microbiología. Yo dije, wow, ¿sabes? Esto es algo, y era el verano entre mi primer y segundo año. Y ahí entonces me enfoco más en investigación. Y digo, ok, quiero seguir haciendo microbiología. Y tuve pues distintas oportunidades en mi trayectoria, mirando distintos microorganismos, o estudié bacterias, estudié parásitos, y nada, me gradué de Mayagüez, ahí hice un poquito de proyecto más investigación de microbiología ambiental, un poquito más de ecología, y entonces pues cuando entro a escuela graduada, digo, mira, pues quiero micro, eso es lo que yo quiero. Y empecé a hacer mis rotaciones que uno tiene que hacer. ¿Y dónde hiciste escuela graduada? En UCLA, en la Universidad de California de Los Ángeles. Me fui de Mayagüez directo para Los Ángeles. El cambio, sí, podemos hablar de eso también. Pero sí, literalmente eso fue, wow, ¿en qué año? 2006. Yo con mi poco inglés, porque yo no tenía tan buen inglés, yo no estuve en escuela bilingüe. Así que fui para allá con el poco inglés que tenía. Ya aprendí, porque después que tú pasas mucho tiempo allí, aprendes. Pero, nada, me voy allá con la mentalidad quiero micro, me gusta la parte esta de que las bacterias causan enfermedades, la patogénesis, me encanta. Pero cogí una clase de biología celular y era la primera vez que yo cogí esta clase, esto fue en escuela graduada, donde hablaban pues de células, ¿verdad? Eucariotas, que son pues, otro grupo de células más complejas que las células que conforman una bacteria. Y me abrió la mente a otras cosas. Entonces, de ahí hubo un poquito de desvío. Y cuando decido hacer mi doctorado, lo decido hacer en genética humana. Cambié y abandoné micro por unos añitos. O sea, terminaste la maestría y te fuiste. No, hice el doctorado directo. Ah, y pero si en esa programa, rotación, exacto. Ajá, combinado. Exacto. En UCLA tú puedes hacer, y hay varios programas que todavía puedes hacerlo, donde tú entras lo que le llaman un programa multidisciplinario, donde te permiten rotar o pasar unas pasantías, ¿verdad?, en distintos departamentos. Entonces, pues ya yo había estado en micro y de momento dije, me gustó esta clase, quiero explorar organismos, ¿verdad?, insectos en este caso, porque descubro esta conexión de que podías usar la mosca, la Drosophila melanogaster, para estudiar, entender enfermedades humanas. Y ahí entonces digo, wow, eso está brutal. Cuento largo corto, me voy para el postdoc, ahí empiezo a desarrollar un interés por las células madres somáticas, y de ahí el laboratorio que me uní en el Buck Institute for Research on Aging, que es al norte de San Francisco, también en California, mi jefe en ese tiempo pues, estudiaba aging y cómo el envejecimiento afectaba la funcionalidad. Y eso para mí fue como que, wow, qué brutal, nunca había pensado en envejecimiento hasta ese momento. Y luego de eso tuve unos proyectos que todavía uno de ellos los estamos desarrollando acá en la UPR de Río Piedras, donde manipulamos las células madre y cambió el microbioma. Entonces ahí es que empieza mi interés, más al final de mi postdoc, en estudiar el microbioma. Y yo, wow, esto está, espérate, algo que en la célula madre, el intestino, y entonces cómo esto está ocurriendo, y ahí entonces comienza mi interés. Así que no fue algo que yo llevo estudiando, ¿verdad?, toda mi vida, pero sí me ayudó mucho a haber visto distintos tipos de investigación y combinar esa ¿verdad?, pasión por micro, pasión por biología celular, por ejemplo, utilizando animales modelos, y ahora pues combinando las dos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y así fue. Y entonces,
¿Cuándo viras a Puerto Rico? Porque estás en California, hiciste tu postdoc, ¿te quedaste allá o viraste inmediatamente? No, yo estuve 15 años en California entre el doctorado, porque para darle una idea son 6 años, luego me quedé un año más en UCLA. Luego hago mi primer postdoc en el Buck Institute for Research on Aging, que es un instituto especializado en envejecimiento, que aprendí muchísimo. Y luego de eso, mi jefe lo reclutan para una compañía de biotech, Genentech. Entonces, nos dice, bueno, quieren quedarse aquí, quieren terminar. Y yo estaba en el medio de una publicación. Dije, mira, yo nunca he hecho investigación en una biotech, así que me decido ir con él. Ahí me quedé unos 4 años más. Y luego de eso, pues me vine para acá. Wow, que entonces fueron 15 años. ¿Y cómo fue ese impacto? O sea, ¿estabas loca por regresar? ¿Era algo que siempre te veías haciendo? ¿Cómo decides entonces regresar? Yo creo que cuando yo empecé la carrera, bueno, cuando ya estaba en el bachillerato, que desistí de medicina porque descubrí el mundo de la investigación y que me gustó un montón, dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer, verdad, con esta nueva pasión, este nuevo interés? Y me acuerdo que le pregunté a mi mentor del Colegio de Mayagüez, Arturo Mazol, que todavía está allí, y le dije, bueno, ¿qué yo tengo que hacer para tener el trabajo que tú tienes, que corres un laboratorio de investigación, que das clases? Y él, bueno, te tienes que ir a hacer un doctorado. Y el chiste que yo digo es que él nunca me mencionó que había hacer el postdoc. Y yo decía, ay, eso es rápido, es un doctorado, 5 años, uno vira. No, pues en este campo uno tiene que seguir entrenándose y especializándose. Así que no es suficiente muchas veces un PhD, así que tienes que seguir aumentando, ¿verdad?, tu nivel de conocimiento para entonces volver a academia. En el transcurso, ¿verdad?, yo siempre fui enfocada y decía, yo quiero academia, esto quiero lo que tengo ahora, ¿verdad?, que es dar clases y tener un laboratorio de investigación. Durante el transcurso, si uno piensa, bueno, a lo mejor me puedo quedar en una compañía biotech, sobre todo tener una experiencia, pero pues siempre esa era mi norte. Pensé y exploré otras cositas, pero literalmente cuando se abre la oportunidad, solicito que me escogen, pues yo dije, bueno, esto estaba allá. Vamos adentro. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu investigación del microbioma y cómo lo has logrado superar? Bueno, estudiar microbioma no es nada de fácil. Uno de los problemas, y esto es algo que yo no soy la única que experimento, hay muchas personas que pasan por esto, y es primero la contaminación. Las bacterias están en todas partes. Nosotros en nuestro laboratorio nos enfocamos en estudiar bacterias, estudiamos probióticos. Entonces, una de las técnicas que uno utiliza, por ejemplo, ya que no todas las bacterias se pueden cultivar en el laboratorio, por lo tanto, no las puedes ver. Simplemente tienes que literalmente coger la muestra de tejido, extraer el DNA y luego leer ese DNA y entonces decir, ok, este DNA, esta secuencia le pertenece a esta bacteria, a esta bacteria, a esta bacteria. Entonces, por ejemplo, si tiene un tratamiento y un control, pues tú comparas diferencias, ese tipo de cosas. Pues esa es una de las cosas, es que muchas veces uno tiene contaminación literalmente ambiental, literalmente de los kits o literalmente del ambiente, abriste el tubito donde no era y pues ya se te contaminó, entonces como tú distingues eso, tienes que mantener técnicas asépticas, controlar todos los experimentos, porque las bacterias están en todos lados y esa técnica muchas veces te lee las bacterias, ¿verdad?, que no están en tu organismo, sino que están en el ambiente. Así que esas son cositas que tienes que ser meticulosa. Súper meticuloso. Pues el segundo desafío es que el microbioma es bien dinámico. Entonces, en el laboratorio tienes que mantener condiciones súper estables, ya sea dieta, humedad, donde cultivas, ¿verdad?, tus animales. Así que eso es algo que cualquier cosita que tú cambies te puede cambiar el microbioma. Y no es tanto en las especies de bacterias necesariamente, pero eso sí puede cambiar por dieta, pero también la abundancia, el número de bacterias que encuentras y ese tipo de cosas. Y eso, al igual que pasa en animales modelos de laboratorio, pasa en nosotros. Nosotros cambiamos dieta, comemos más vegetales, más fibra, menos fibra, ¿verdad? Nos comemos un hamburger, pues nuestro microbioma también cambia. Así que o sea, que cambia cada vez que, dependiendo de lo que coma.
Sí. ¿Cuál es el mejor amigo del microbioma? Si sabes de algunos amigos que pueda tener nuestro... los vegetales, los crucíferos. Estamos hablando de vegetales verdes, brócoli, kale, todas estas cosas saludables que a la gente no le gusta comer, espárragos, frutas, por ejemplo, que tengan mucha fibra como el kiwi. Eso, todo lo que tenga fibra natural, no estamos hablando de fibra añadida que le echas al agua. El mango tiene mucha fibra, ¿no? Exacto, se necesita fibra porque eso lo que hace es que te selecciona, vamos a poner así, a microorganismos que tienden a ser antiinflamatorios, que te permiten tener una microbiota más saludable, ¿verdad? Beneficiosa, ¿verdad? Para ti. Entonces, lo que le digo a la gente es como que tú te puedes tomar todos los probióticos que quieras, pero si tú no le das ese alimento, esas fibras que ellos necesitan, literalmente te los vas a comer, los vas a pasar y botaste los chavos literalmente. Así que tú necesitas combinarlo con dieta. Qué bien. Y cuéntame del doctora Emilce Lab. ¿Cómo fue ese proceso de montar tu laboratorio y cómo involucras a los estudiantes en tus investigaciones? Ya hablamos, ¿verdad?, de a veces el dinamismo y todo en el research, pero antes de eso, ¿cómo montas el lab? ¿Cómo colaboran los estudiantes? Sí, pues el laboratorio tiene 3 años. Empezó pues bien pequeño, al principio era solo yo. Como todo, ese es un proceso bien difícil, es mucho trabajo. Muchas veces lo que te entregan, ¿verdad?, es un laboratorio vacío. Literalmente tú tienes que hacer listados, okay, qué materiales necesito. Yo tuve la suerte de que había muchos de los equipos que son bien caros, neveras, freezer, incubadoras. Ese tipo de cosas, pues yo las podía conseguir, estaban disponibles para mí. Pero tienes que, literalmente te entregan este espacio y tú dices, ok, ¿qué experimentos yo voy a hacer? ¿Qué yo necesito? Y literalmente esos son los primeros meses que estás ahí limpiando, recogiendo, acomodando. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, vas iterando, vas mejorando, te das cuenta que a lo mejor eso no debe ir ahí, vas moviendo las cosas. Así que es un problema grande al principio, pero pude, ¿verdad?, reclutar estudiantes y cada semestre pues crecía más y más el lab. Ahora somos 17, bueno, conmigo 18. Wow, 17 desde que uno era... Exacto. Era yo hace 3 años, ahora somos 17. Y yo creo que ya este es el máximo de muchos estudiantes. Pero tengo 2 estudiantes de maestría, 5 de doctorado. Y 5 de doctorado. 5, un postdoc y 9 subgraduados. Así que son, ¿verdad?, el motor del laboratorio. Yo pues tengo responsabilidades administrativas, de dar clases, de servicio, de comité, etcétera, y no puedo estar haciendo experimentos como me encantaría. Entonces, lo que hago de experimentos es mínimo. Ellos son los que hacen los experimentos. Así que montar este laboratorio, imagínate, es como tener este equipo que literalmente tienes que coordinar, que tiene que haber una comunicación entre ellos, tiene que haber mentoría, entrenamientos, y ha sido súper divertido. No voy a decir que no ha sido cansón, porque ha sido cansón, pero pues es algo que está todo el tiempo evolucionando el laboratorio y cómo lo corremos y ese tipo de cosas. ¿Y cómo haces balance entre el rol de investigador, que hablaste un poquito, y de las responsabilidades de manejar el laboratorio, que son 2 cosas distintas? Yo intento tener un balance, pero yo creo que la clave, por lo menos lo que a mí me ha funcionado, es estar abierta al cambio. Yo veo como reevalúo, ¿verdad?, mentalmente yo, cada semestre. Entonces, por ejemplo, veo un semestre, porque la universidad corre en semestre, veo este semestre y digo, esto funcionó, esto no funcionó, ¿verdad? Desde todos los aspectos, desde el aspecto de mentoría. Al principio, pues, yo soy la que estoy dando los trainings, yo soy la que estoy entrenando directamente a los estudiantes, y algunas veces me llegan, ya están entrenados, pero me llegaban sin haber tocado una pipeta, que nadie sabe lo que es una pipeta, es el instrumento más usado en un laboratorio, que es para mover volúmenes bien pequeños. Entonces, pues, son cositas que tú dices, ok, ¿tú has usado esto? No. Pues tienes que dedicarle el tiempo a entrenarlo. Para que aprenda. Exacto, para que aprenda. Entonces tú empiezas a hacer como un tipo de orden. Dices, ok, estas personas están entrenadas, estas personas están haciéndolo bien, pues pueden entrenar a esta otra. Entonces todos los semestres como que uno va iterando y viendo, esto funciona, esto no funciona, déjame tratar esto. Pero una de las cosas que por lo menos a mí siento que me ha funcionado es que yo tengo
comunicación, ¿verdad? Con los estudiantes abiertamente y les digo y los hago parte del proceso, inclusive muchas veces para cuando estamos reclutando otros estudiantes, yo entrevístenlo, hables con ellos, qué creen. Exacto, porque también es bien importante esa cultura que se crea dentro del laboratorio, que no tan solo eres mentora y trabajas con los estudiantes, sino también que vienes de otro ámbito y quiero que me hables un poco de esto y tal vez de tu experiencia o de colegas tuyos que montaron sus laboratorios y están, ¿verdad?, en esta carrera nueva en universidades y me gustaría que me hablaras de que también son managers, o sea, tienen que bregar con conflicto, porque somos humanos y son grupos bien grandes. Tienes que trabajar con compra, tienes que trabajar con logística, con que te llegó esto, aquello, tienes que trabajar con desastres naturales, preparedness. O sea, ¿cómo fue cómo ha sido esa experiencia? Y creo que es algo que no hablamos mucho de esas destrezas que tal vez no las aprendes necesariamente en el tema de enfoque cuando estás haciendo tu escuela graduada o de posgrado, que son skills o destrezas transferibles y súper necesarias para poder tener un buen flujo en el laboratorio. Yo relajo en el laboratorio que yo soy pues la principal investigadora, la verdad, la PI, la mentora, la técnica, la administradora, hago de todo, la que hago experimentos, la que entreno. Al principio es así, ¿sabes? Hasta que, ¿verdad?, empiezas a tener gente un poquito más senior, pero al principio haces todo. Y pues eso sí, definitivamente cuesta y tú tienes que ser extremadamente organizado. Y lo que estaban mencionando en cuanto a aprender, ¿verdad?, estas destrezas que no son necesariamente técnicas, pero estas destrezas de liderazgo, comunicación, el manejo de conflictos. Yo, por lo menos, tuve la experiencia, y eso era algo que yo buscaba cuando yo estaba haciendo el doctorado, inclusive desde subgraduado, toda mi carrera hasta el postdoc. Buscaba oportunidades de estar en asociación de estudiantes. Eso es bien importante. Yo siempre les recomiendo a los estudiantes que por lo menos estén en una. No tienen que estar en 20, no creo que es productivo, pero por lo menos en una para que ellos aprendan a eso mismo. Porque ahí entonces tienes una asociación, hay trabajo en equipo, comunicación, aprender a hacer esos emails, que la gente los lea, porque tú escribes y nadie los lee. Entonces, prioridades. Exacto. Y yo fui presidenta de la Asociación de Postdocs por 2 años cuando estaba en el BOC, y eso me ayudó muchísimo porque este instituto era de investigación, no era una universidad. Así que yo literalmente me reunía una vez al mes con el CEO, el CSO, etcétera, con administradores para hablar, ¿verdad?, traer esos problemas que los postdocs tenían, comunicarlos, entonces mantener unida la comunidad de postdocs y esas cosas las fui aprendiendo ahí. Entonces yo creo que esas oportunidades me sirvieron, ¿verdad? Eso y otras de que cuando estaba en el laboratorio, en mi doctorado, era un laboratorio pequeño, tenía que hacer un poquito de todo. Todas esas experiencias me sirvieron a mí para venir preparada para... Exacto. Y son cosas que yo le digo a los estudiantes. Yo dije, mire, ustedes tienen que aprender a lavar tubos, a autoclavar, a hacer cosas que nadie quiere hacer, porque literalmente cuando eres PI, tú tienes que saber hacer esas cosas. Así que tú tienes que saber hacer de todo. Y es bien importante esa parte también de, si yo sé hacer lo que te estoy mandando a hacer. Esa parte también de leading by example. Exacto. Como que todo esto que te lo voy a enseñar ya yo lo he hecho. Ahora obviamente estoy en otro. Exacto. Con otra y algunas veces que uno no tiene ni tiempo. Claro. Pero sí, yo todavía literalmente entreno y si hay que lavar algo se lava y lo hacemos. Pero es eso, yo le digo a los estudiantes, todo lo que ustedes hacen en un laboratorio son experiencias, son enseñanzas que van a utilizar, ¿verdad?, luego. Y la comunicación y manejo, ¿verdad?, de personas, ser mentor es algo que uno tiene que estar constantemente aprendiendo y mejorando, porque eso sí que es algo que uno no tiene tanto training, pero pues se busca. Lo que no, ¿verdad?, lo que no hay, pues... ¿Y qué le recomiendas a estos estudiantes tal vez que todavía no están en postdocs o doctorados, pero que están buscando perseguir una carrera no similar a la tuya o por ese camino? ¿Qué les recomendaría? Sí, yo les recomiendo que obviamente en la universidad que estén, que busquen experiencias de investigación. Eso es lo primero, porque ahí tú te vas a dar cuenta si te gusta o no.
Y yo le digo a todos, mira, es normal, si tú lo trataste y no te gustó, está bien, aprendiste algo. Yo diría buscar experiencia de investigación si está en una universidad que no hay experiencias de investigación, que hay universidades en Puerto Rico que son más pequeñas, puedes buscar en otras universidades. Hay gente que hace eso, viaja a otros institutos acá y trabaja. Eso sería lo primero. También hay internados de verano que los estudiantes pueden solicitar, te pagan por estar viviendo en Boston, en Nueva York, un verano. Exacto. Ese tipo de cosas definitivamente es algo que pueden hacer. Y para, ¿verdad? Y coger ese taste, ¿verdad? Y definir si eso es algo que les gusta. Y volviendo al laboratorio, ¿cuáles son los principales descubrimientos que han hecho en su investigación sobre el microbioma y el envejecimiento? Pues quiero tocar rápidamente como que tres ideas que estamos trabajando y pues algunas de ellas están cerca de publicación. La primera era esa idea de que hablando de cómo tú manipulas ciertas proteínas que regulan la expresión de los genes en las células madre y cómo al tú manipularla y disminuir su expresión, tú ves que se acelera el envejecimiento de la mosca. Nosotros trabajamos con Drosophila. Y es impresionante ver que nada más manipulaste eso y ya la mosca tiene unas consecuencias graves que literalmente tiene disbiosis microbiana, que ahora tienes todas estas bacterias creciendo en mayor abundancia, que no es normal. Tienes leaky gut, lo podemos medir en mosca. Y tienes también una muerte mucho más temprana que los controles. Una de las cosas que estamos tratando de entender, ¿verdad? Y todavía es importante es el cambio en el microbioma es la causa o la consecuencia del envejecimiento. Entonces, ese tipo de data, ¿verdad?, contribuye a esta pregunta. Entonces, estamos viendo que desde el punto de la célula madre ya tú puedes regular cosas desde el microbioma y acelerar el envejecimiento. Entonces, eso es uno de los proyectos que tenemos desde el punto de vista del intestino, de las células madre y el microbioma. Pero entonces tenemos otras cosas diferentes que están muy interesantes también, que incluye algo que se llama el Gut Microbiota Brain Axis. Esto es el eje que conecta la microbiota intestinal, el intestino y el cerebro. Eso es algo que también está, como dicen en ciencia, hot ahora mismo, porque... ¿Qué es la conexión? Es la conexión. Se han dado cuenta que, por ejemplo, personas dicen el gut feeling o dicen como que you are what you eat, este tipo de verdad, de frase, y pues hay una razón en eso, y es que lo que nosotros comemos nos puede influenciar cómo nos sentimos, desde ansiedad, depresión, todo este tipo de cosas. Entonces se ha encontrado que, por ejemplo, enfermedades neurológicas como autismo, autismo en niños, que esos niños ya tienen problemas gastrointestinales y tienen un microbioma totalmente diferente a un niño normal. En el caso de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, lo mismo. Muchas veces estas personas tienen al principio, antes de tener problemas ya cognitivos o de movimiento, en el caso de Parkinson, ya tienen un microbioma completamente diferente. Entonces, ¿y es por lo que comen? ¿O es una mezcla? Es varios factores, ¿verdad? Muchas de estas condiciones pues tienen cambios genéticos que, ¿verdad?, dependiendo la enfermedad, tienen cambios genéticos. Otro de los proyectos que tenemos en el laboratorio estudia lo que se llama el Gut Microbiota Brain Axis, que es el eje que conecta el microbioma intestinal, el intestino y el cerebro. Así que se ha visto a través de varios estudios que, ¿verdad?, tú eres lo que comes, que el gut feeling es algo real, que literalmente lo que tú comes puede alterar ese microbioma y ese microbioma puede estar secretando cosas que te llegan al cerebro y te cambian totalmente tu mood, te puede causar ansiedad, te puede causar depresión, ese tipo de cosas. Pues acerca de este tema, algo que estamos haciendo en el laboratorio es que tenemos moscas donde tienen una mutación que es parecida a una mutación que se encuentra en familiares con autismo hereditario. Entonces, nosotros hicimos unos experimentos donde le trasplantamos el microbioma y literalmente, solamente con ese trasplante de una mosca saludable a esta mosca frutera, ¿verdad?, con este gen que hace que la mosca sea socialmente, vamos a decir, defectuosa, se rescatan esos fenotipos. En la mosca tiene este mutante de autismo, tiene problemas sociales, pero también tiene problemas gastrointestinales,
bien parecido a lo que pasa en humanos. Y simplemente haciendo ese trasplante ya nosotros podemos ver unos cambios, ¿verdad? A nivel no solamente del microbioma y del el tracto gastrointestinal, pero también de comportamiento. Entonces, el tercer proyecto que tenemos es mirando cuál es el rol del microbioma en el alcohol. Entonces tenemos un proyecto bien interesante donde vemos que cuando las moscas en este caso consumen alcohol, se le altera el microbioma y parece que ese cambio en microbioma es importante para desarrollar tolerancia. Así que estamos estudiando eso con la idea de en verdad encontrar qué bacterias están cambiando, cuáles son los roles y si alguna de esas bacterias, ¿verdad?, ayuda a desarrollar tolerancia. Entonces esos son ejemplos de dos proyectos, por ejemplo, que conectan no tan solo el microbioma en el intestino, pero también conecta el comportamiento, que es algo ya que envuelve el sistema nervioso central. Trabajas con moscas, así que, y no son moscas las que vemos por ahí, son moscas fruteras. Sí. ¿Qué papel juegan estas moscas fruteras en tus investigaciones y por qué son una opción tan valiosa como modelo en tus estudios? Porque sabemos que hay otros estudios de microbioma, pero no con estas moscas fruteras. ¿Cuál es el valor y por qué utilizas esta? Háblanos un poco de ella. Pues mencioné algunos estudios, por ejemplo, en ratones. Pues ratones, por ejemplo, es un poquito complicado, no tan solo por el costo, porque es costoso, mantener ratones, ¿verdad?, en una facilidad. También es que, por ejemplo, si vamos a estudiar cambio en el largo de vida del animal, un ratón puede durar 2 años, 2 años y medio. Entonces tienes que tener a alguien que esté varios años estudiando el ratón. Exacto. Entonces, pues las moscas. ¿Por qué las moscas? Estas son los famosos mimes. Yo le digo a la gente, mira, yo no estoy trabajando con las moscas esas grandes que la gente odia en la cocina. Sí, también odian los mimes. Son los que se le pegan a la frutita, los guineos y todo eso en el counter, que uno las ve. Okay. Exacto. Son las moscas fruteras, estas famosas que también las odian, pero para la ciencia son extremadamente importantes. Y estas moscas son organismos modelo, hace más de 100 años. Literalmente los científicos llevan usándola desde los 1900 para entender problemas de genética. Por ejemplo, se descubrieron los genes, dónde están organizados en un cromosoma. Hay muchos descubrimientos, la relación, por ejemplo, entre una mutación en un gen y un fenotipo, que son las características físicas que a causa de esa mutación. Todos esos conceptos, muchos de ellos vienen de estudios en mosca. Entonces la gente dice, ok, pero ¿qué tiene que ver, verdad, con nosotros los humanos? Y es que el 60% del genoma de la mosca se parece a nuestro genoma. Y el genoma, estoy hablando del DNA, lo que nos hace nosotros, lo que está dentro de nuestras células, ¿verdad? Que en los humanos son 23 pares de cromosomas, en las moscas son 4 pares de cromosomas. Así que ya de por sí tienes menos DNA, menos cromosomas que puedes estudiar y también está secuenciado, así que esas secuencias están disponibles para el uso de los científicos. Y en adición, 75% de los genes que causan enfermedades en humanos, las moscas lo tienen. Así que, por ejemplo, ese ejemplo que estaba dando de autismo, el gen se llama KDM5, en mosca es solamente 1, en humanos es una familia de 4 de estos genes. Así que es como coger este problema bien complejo, ¿verdad?, que somos nosotros los humanos, y simplificarlo a un insecto pequeñito. Y ese conocimiento lo podemos entonces transferir a nosotros los humanos. Y por último, ya que nosotros estamos estudiando el microbioma de una mosca, por más pequeñita tiene unas cosas bien parecidas a las de los humanos. En cuanto de fila de bacterias, que son el tipo de bacterias que viven, hay una similitud. Entonces, estamos hablando que en humanos hay millones de bacterias, ¿verdad? Y muchas veces más de 300 especies. En moscas tenemos de 5 a 20 especies, dependiendo del laboratorio y las condiciones que estamos hablando de donde viven. Así que todo ese problema te lo reduce, ¿verdad?, a algo más pequeño, más simple y más fácil de estudiar. Y hablaste también que en otros modelos estudiar el envejecimiento, por ejemplo, es 2, 3 años. En el caso, y corrígeme, las moscas fruteras puedes ver muchas generaciones, ¿no? Las puedes... Sí. No duran, ¿cuánto duran? ¿Cuál es esa? El largo de vida de una mosca, vamos a decir wild type, que está normal, no tiene ninguna mutación, es de 60 a 80 días. Estamos hablando que en cuestión de meses ya tú puedes ver el envejecimiento de una mosca. Y lo otro, ¿verdad?, con la relación al intestino, a la conexión con las células madre, a la conexión del microbioma, el largo de vida.
Ahora mismo, gracias, ¿verdad?, a estudios que llevan desde los 2005 o 2006, que se encontraron en las células madres, se ha caracterizado bastante bien esos fenotipos que van pasando con el envejecimiento. Así que tú tienes una manera de ver, ¿verdad?, cómo cada paso está afectado. Puedes estudiar los genes, puedes mirar las células, puedes mirar cambios en el microbioma y puedes, por ejemplo, lo que estábamos hablando del leaky gut. Puedes estudiar leaky gut súper fácil. En las moscas. Y la manera que se hace, exacto, y la manera que se hace, que la gente siempre como que no puede creer, es que nosotros le damos a la mosca la comida normal mezclada con tinta azul. Entonces, cuando la mosca tiene su intestino, ¿verdad?, normal, intacto, que no liquea nada para ningún lado. Se mantiene azul donde tiene que estar, Se mantiene azul en su intestino, en la boquita, lo ves en el intestino y lo ves en el recto. Pero cuando esa barrera se afecta, ese tinte azul se va para el resto del organismo y como las moscas no tienen venas ni arterias, se ponen azules. Se ponen azules y se llama Smurf assay, como los pitufos. Wow. Así que literalmente tú puedes mirar una mosca que le diste eso, puedes mirarla si está de su color normal, que es como cremita, a si está azul. Y ya sabes, si está azul, quiere decir que tiene leaky gut. Wow. Qué cosa interesante. Y a veces la gente lo ve tan desconectado, ¿no?, que tiene que ver una mosca con los humanos y pues nos está ayudando a avanzar la ciencia. Y Milce, tienes un grant con nosotros, eres beneficiaria del Catalyzer Research Grant, que para los que nos ven y nos escuchan, esta subvención ayuda a investigadores que están montando sus laboratorios, comenzando sus carreras y tal vez en búsqueda de unos grants más robustos para seguir avanzando su investigación. Cuéntame cómo estos fondos te han ayudado en la investigación que estás llevando a cabo, un poquito de qué estás haciendo exactamente en esta investigación. Sí, quiero decir que el Catalyzer ha sido pues todo. Algo, ¿verdad?, que estaba mencionando era que hacer experimentos pues conlleva no tan solo materiales, conlleva equipo, es costoso hacer ciencia en general, no importa si es en Puerto Rico o donde esté, cuesta mucho los materiales, los reactivos, todas las cosas que necesitas para hacer tus experimentos y luego de eso pues presentarlo, luego de eso publicarlo, ¿verdad? Que sean parte de la comunidad científica. Así que el Catalyzer definitivamente pues, da dinero para esos materiales que tanto necesitamos. También lo utilizamos para costear técnicas súper especializadas que son muy caras, pero que la data que sale de ahí literalmente nos ayuda a competir, ¿verdad?, con laboratorios que están haciendo también ciencia de vanguardia en los Estados Unidos, por ejemplo. Así que nosotros hicimos con el dinero de Catalyzer, hicimos una técnica que se llama On-Targeted Metabolomics, que es que tú mides los metabolitos, o estamos hablando lo que, ¿verdad?, estas moléculas que se secretan a partir de las moscas estar asociadas con un probiótico. Y asociamos moscas jóvenes, asociamos moscas viejas con la idea de entender cómo este probiótico, que sabemos que tiene unos beneficios en el animal, cómo lo logra. Entonces, una de las maneras es entender que ellas están, ¿verdad?, secretando, que están cambiando en cuestión del metabolismo del animal. Así que eso es algo. Y otra cosa bien importante que el Catalyzer ayudó es la parte de proveer fondos también para estudiantes. Se benefició por 2 años un estudiante de maestría que está a punto de terminar su maestría, que está corriendo este proyecto que acabo de explicar. Se beneficiaron 3 estudiantes subgraduadas en los veranos que me ayudaban a ¿verdad?, empujar los proyectos. Así que es importante, ¿verdad?, tener esas fuentes no tan solo para los materiales y para estas técnicas que hago laboral, pero también para tú poder proveerle, ¿verdad?, un salario digno a los estudiantes para que ellos puedan enfocarse 100% en la investigación. Porque la investigación conlleva mucho tiempo, que no tan solo es técnico, pero también es mental. Tienes que estar pensando, tienes que leer, tienes que ¿verdad?, pasar ese rato en el laboratorio para resolver los problemas que muchas veces ocurren. Entonces, el estudiante necesita estar enfocado en eso. Así que eso es algo que es una de las terceras cosas, ¿verdad?, que nos ayudó definitivamente el Catalyzer. Y por último, quiero añadir que toda esa data que se genera, gracias al Catalyzer, que estoy hablando, ¿verdad?, de una técnica muy compleja, muy costosa,
es data que se utiliza, entonces yo la utilizo no tan solo para publicaciones, pero también para yo solicitar nuevas subvenciones. Que hay una data preliminar que es bien importante. Exacto. Cuando hablamos de este grant, y para los que nos ven y nos están escuchando, existen un sinnúmero de subvenciones a nivel federal, etcétera, pero muchas veces estas oportunidades de financiación te piden como investigador que tengas una data preliminar. ¿Qué has hecho en este campo? ¿Qué data tienes? Pero si no hay un mecanismo que te ayude en el principio y apueste por tu investigación, pues no tienes data preliminar. Así que esta subvención lo que hace es ayudar a que los investigadores se desarrollen, creen sus líneas de investigación, busquen data preliminar y de ahí asegurar grants súper robustos a nivel federal como NSF, NIH y otras agencias. Y algo que quiero mencionar es que cuando nosotros vamos a competir en NIH, NSF, que son dos de las famosas agencias federales que dan fondos de investigación, estamos compitiendo con las mejores universidades de Estados Unidos, con Harvard, con Stanford. So que obviamente que tenemos recursos que son bien competitivos, así que uno también quiere poder competir, ¿verdad?, en el mismo plano y tener, ¿verdad?, unos experimentos y una data que bueno, compita, ¿verdad? Y que te puedan entonces apoyar y darle esos grants. Y que eso es un orgullo porque cada vez que el público escuche que tenemos subvenciones en competencias que se llaman abiertas, que no es que están dirigidos tal vez a un grupo específico de lo que habla, están compitiendo, Puerto Rico está compitiendo con Ivy Leagues y otras universidades y es bien cuesta arriba, así que es bien trabajoso y tener gente comprometida como la doctora Rodríguez es sumamente importante porque no solo estás generando data preliminar, pero es que estás dando mentoría y le estás abriendo camino a una nueva generación que tal vez quieren ser investigadores y necesitan oportunidades hands-on como las que tuviste tú cuando empezaste o te transferiste al colegio de Mayagüez que mencionas. Así que así mismo lo que recibiste lo estás devolviendo nuevamente y al mismo sistema universitario. Y así mismo que le mencionan, muchos de los, ¿verdad? Solamente llevo 3 años, pero ya yo tengo subgraduadas que se han ido a los PhDs en Estados Unidos y otros en Puerto Rico. Así que eso mismo, ¿verdad? El entrenamiento, estar en un ambiente científico ¿verdad? Que se puede comparar, al igual que estuvieras en Estados Unidos, abre la oportunidad no tan solo para mí, pero también para las futuras generaciones de científicos y las personas que quieren también contribuir a la ciencia y pues a Puerto Rico de esa manera. Por supuesto. Me voy a mover ahora, siempre hago esta misma dinámica en otros episodios, a los que nos ven y nos escuchan saben que me encanta irme a algo más personal y es... Habíamos hablado primero, ¿qué consejos prácticos le darías a los investigadores jóvenes que están empezando a explorar el campo del microbioma y el envejecimiento? Le habías dado un advice de que hicieran internados, de que buscaran oportunidades, ¿algún otro consejo que le quieras dar a esta nueva generación? Definitivo. Yo creo que también añadiría que mantengan su mente abierta, que yo creo que a mí me ha ayudado mucho estar expuesta a distintos campos, no tan solo quedarme como en microbiología, sino hacer investigación en micro, pero también moverlo en stem cell, en aging, en microbioma, porque eso te hace poder contestar las preguntas quizás de un ángulo diferente que la gente no ha pensado. Ahora mismo el proyecto de alcohol que tenemos es una colaboración con el doctor Alfredo Gessi de Río Piedras también, y yo no soy experta en alcohol, soy más experta en la parte del microbioma, y pues poder, ¿verdad? Tu poder colaborar y unir esfuerzos, unir las mentes y decir, bueno, o hacer unas preguntas, ¿verdad?, de una persona que no es experta en el campo. Esa es alguna de las conversaciones que tengo con él. Algunas veces me dice, qué bueno que no eres experta, porque haces preguntas que a lo mejor ya la gente piensa dada, y eso es importante. Así que definitivamente que abran su mente, que tengan experiencia en distintos campos, eso es algo importante. Yo también recomiendo que aprendan a programar. Eso es súper importante. Hoy en día hay un empuje muy grande con inteligencia artificial y yo creo que tú como biólogo, ¿verdad? No es que te vayas a hacer computer science, pero eres biólogo, entonces hay muchas herramientas que están disponibles
Por ejemplo, el hecho de que nosotros secuenciamos los genes, el DNA de las bacterias, eso hay que analizarlo en una computadora con código, hay que escribir y tener esa habilidad de tú poder decir, voy a coger esto, voy a analizarlo, voy a aprender R, voy a aprender Python, te da una libertad. Y no tan solo para ese tipo de data, hay data que tú quieres contabilizar números de células en una imagen, tú poder tener un conocimiento, aunque sea básico, de programación como biólogo, ¿verdad? Que sepas la parte experimental y que seas la parte de bioinformática, eso también es algo que definitivamente les recomiendo. Y no depender, o sea, porque tienes entonces esa herramienta adicional. Nosotros en el Fideicomiso hemos dado cursos y bootcamps de coding, así que siempre estén pendientes a nuestra página para esas oportunidades. ¿Qué le dirías a Limilce de niña sobre la carrera que has elegido y el camino que has recorrido en este estudio del microbioma y en las otras cosas que te has especializado? Pues yo honestamente, ¿verdad? Es una pregunta compleja, pero yo creo que lo resumo, me diría como que, mira, esta carrera es más cool de lo que tú pensabas. Yo creo que, y es porque, ¿verdad? Y eso lo digo también por los estudiantes, cuando tú estás en bachillerato, estás enfocado en sacar buenas notas, escoger esas oportunidades para, ¿verdad? Tener listados de cosas que has hecho, poner ¿verdad? Tu currículum vitae y tu CV, ¿verdad? Que sea competitivo para lo que quieras hacer después. Luego en el doctorado estás también aprendiendo, es la primera vez que estás haciendo pura ciencia. Luego el postdoc también estás ahora independiente, pero también estás haciendo ciencia, pero ahora estás enfocado en publicar y hacer, ¿verdad? Que es lo próximo, buscar una posición como facultad. Pero llegas a facultad y de momento es como que anda, ¿sabes? Por lo menos en mi caso, en particular en la UPR de Río Piedra, yo tengo libertad creativa y yo creo que eso es algo que como que uno no aprecia hasta que está ahí y dice, wow, ¿sabes? Hay tantas preguntas súper interesantes por responder, tantas avenidas que te puedes ir y ahora pues tengo las herramientas para contestarla, ¿verdad? Ahora es cuál de todas quiero escoger, ¿verdad? O mis estudiantes quieren escoger también. Así que yo creo que en verdad el trabajo es fuerte, bueno, no puedo decir que es fácil, es mucho trabajo, pero esa parte de tú tener esa libertad creativa, de estar resolviendo problemas como si fuese un detective todos los días, es algo que en verdad aprecio, que es mucho más cool de lo que yo pensaba que era también, ¿verdad? Dar clases, estar expuesto con estudiantes. Por ejemplo, yo doy microbiología y el hecho de que tengo que volver a leer esos libros de texto, a revisitar, exacto, dije, y algunas veces me ayuda literalmente a mi investigación también, a recordar, debería pensar en esto. Como que mucho, eso es lo que diría definitivamente. Le dirías a la Limilce, mira, do it. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Exacto. Por último, ¿cuál sería tu legado ideal o qué esperanzas tienes para el futuro cuando hablamos de tu línea de investigación y en general? Sí, es una pregunta bien grande también. Pero yo diría, a mí me encantaría, ¿verdad?, que la investigación que nosotros hacemos en Mosca y sobre todo aquí en Puerto Rico tenga un impacto como de mucho más allá de mi laboratorio, ¿verdad?, y mucho más allá de Puerto Rico y hasta, ¿verdad?, que se pueda hacer algo global. Uno de los sueños yo creo que es que nos podamos descubrir algo, ya sea con probióticos, algún metabolito, alguna molécula, que pueda entonces ser utilizada eventualmente en un producto y que pueda ser aplicada quizás como una intervención para una enfermedad de envejecimiento o para alguna otra cosa. Entonces, uno de mis sueños, yo creo, es que ya sean mis estudiantes o estudiantes que yo haya dado clases, por ejemplo, ahora mismo estoy dando una clase que se llama Seminarios de Biotecnología, es que me encantaría que uno de los legados es que la gente haga sus propias compañías de biotech. Yes, eso es lo que queremos escuchar. Sí, y los mandamos para acá también para que sigan beneficiándose de otros programas que tenemos aquí. Sí, porque yo creo que es algo, ¿verdad? En Puerto Rico, el ambiente de investigación y desarrollo, Research and Development, que hay, la mayoría es enfocado a manufactura, no hay mucho de coger algo de ciencia básica y moverlo ¿verdad?, a las distintas etapas que tienes que hacerlo para convertirlo en un producto. Y yo creo que hay tanto potencial y muchas personas simplemente se van a hacer eso mismo, pero en Estados Unidos. Entonces yo digo, bueno, pero si aquí está el talento y están las ganas, pues yo creo que me encantaría, ¿verdad?, que por eso digo, mis estudiantes en el lab o estudiantes
que le estoy dando clases, que a lo mejor quién monten sabe alguien, si o la a yo, ¿verdad? En un Imilce futuro. Rodríguez, claro, Sí, quién sabe, exacto. uno de esos descubrimientos en el lab. Sí, no lo descarto, pero sería, ¿verdad? Algo como combinar la academia con definitivamente con un startup, quién sabe. Pero es algo que yo siento que tendría un impacto, ¿verdad? Más allá de la ciencia y el descubrimiento y publicar algo que eventualmente salga en un libro de texto, que es buenísimo, pero también en creación de empleos, por ejemplo. Yo que estoy en la universidad, que estudiantes graduados, gradúan de maestría, doctorado, son muy buenos. Muchas veces se tienen que ir afuera o están buscando trabajo y pues no consiguen. Pues yo creo que eso es algo que estaría buenísimo, que ellos puedan mismos reclutarse y, tú sabes, y formar nuevas oportunidades. Y crear un motor económico en la Exacto. Y combinar, ¿verdad? La ciencia que se hace en academia con ciencia, pues ya que se hace más para la industria, la compañía biotech y para un producto que va a impactar directamente más a personas. Sí. Bueno, Imilce, mil gracias por compartir tus conocimientos y vivencias. He aprendido un montón. Me voy a asegurar de comerme mis vegetales para mantener mi microbioma. Y también habías dicho alimentos fermentados. Alimentos fermentados, kimchi, kombucha. Todo eso es muy bueno para el definitivo. microbioma, así que voy a estar explorando eso. Recuerden siempre consultar a su médico antes de comer cualquier cosa. Y nos vemos en el próximo episodio de Conciencia y sigan conociendo al humano detrás de la ciencia.